Bueno, bienvenidos a todos los participantes. Muchas gracias por este interés en este tema muy importante con la soldadura. Vamos a hablar del proceso SMAO, pero antes quería un poco comentarles qué es lo que hacemos nosotros. Somos Solfiten, por eso les damos la bienvenida. Mi nombre es Héctor Jaramillo, director de la compañía. Bueno, nosotros tenemos dentro de nuestras actividades o divisiones bien marcadas, 4, que son, por ejemplo, construcción y gestión de proyectos, fiscalización y consultoría e integridad mecánica. Actualmente estamos desarrollando la división formación y entrenamiento, es la cual permite hacer este tipo de charlas, que digamos, no es, digamos, un, que se da un tema y uno es el experto y conversa, no, realmente es un conversatorio, es decir, todos están bienvenidos a dar su punto de vista, a comentar sus anécdotas, ¿verdad? Y todo lo que tal vez estén viviendo actualmente en sus entornos, en sus trabajos. Estamos aquí también para, de alguna manera, compartir nuestras experiencias también para que ustedes hacer más enriquecedor esta charla, ¿no? Muchas de las cosas que hemos estado haciendo aquí con Wilson es esta preparación online. Tenemos distintos cursos que hemos lanzado ya al mercado y que han tenido muy buena acogida. Uno de ellos es el tema de control de calidad de estructuras metálicas, otro es el tema de tanques de almacenamiento y también tenemos el de plantas industriales, tuberías a presión, pues, ¿no? Que ve el tema de ASME B311, B313 y el código que llama para la calificación de los soldadores y los procedimientos de soldadura, que es el ASME sección 9, ¿no? Dentro de nuestra gama de servicios también estamos metidos en lo que es la ingeniería, planificación, como es lo que estamos en este momento compartiendo, ¿no? Nuestro, digamos, mayor servicio es el tema de control de calidad integral, es decir, nosotros nos metemos con su proyecto en el tema de control de calidad, hacemos todo lo que es la planificación de la calidad, elaboramos el ITP o Plan de Inspección y Pruebas para su proyecto con tal de que usted se olvide de ese tema y nos volvemos todo su soporte en cuanto a control de calidad para su proyecto. Ya, que puede o no incluir el tema de los ensayos, como vemos en esta ocasión, ¿no? Muchas veces los clientes nos indican, queremos que nos incluyan los ensayos, perfecto, nosotros tenemos el personal y tenemos obviamente todo lo que se requiere para poder ejecutar los proyectos, ¿no? De ensayos no destructivos. No sé, Wilson, ¿querías comentar algo tal vez antes de darte el paso? ¿Cómo estás? Bien, Buenas noches. buenas noches Héctor, buenas noches con todos. Sí, básicamente como menciona Héctor, Solfiten tiene diferentes divisiones. Una de ellas es la de formación y entrenamiento, que es la división que organiza este conversatorio, como dijo Héctor. Es una introducción, se va a hablar una hora, hora y media más o menos del proceso SMAO, generalidades, por ahí profundizando un poco de unos temas que obviamente que ya para profundizarlos más ya es necesario una mayor cantidad de horas y obviamente porque el tema de soldadura, muy aparte del proceso en sí que se va a hablar, tiene muchos temas que ver, ¿no? O sea, desde terminología, simbología, el tema de los diferentes procesos aparte del SMAO, la soldabilidad de los metales, entre ellos el acero, que es lo que más se suelda, y también ver cómo se lo aplica a otro tipo de metales, ¿no? Entonces ahí sí toca hacer un curso un poco más detallado viendo todos esos temas y también el tema de calificación de soldadores y procedimientos. Que aquí se lo va a ver, como dice, una pequeña introducción, porque dependiendo del código, sea estructural o sea el de recipientes a presión, tiene sus características para calificar procedimientos y soldadores, obviamente, ¿no? Asimismo, para los que están relacionados con ductos, que es otra norma, aparte para calificar procedimientos de soldadores, también tiene
particularidades que hay que tenerlas presentes, ¿no? Porque cuando uno no las tiene presentes, lo que ocurre normalmente es que a veces en nuestra misma cabeza formamos nuestra propia normativa y ahí es cuando empezamos a mezclar conceptos. O ya sea que estemos como control de calidad, como constructor o como fiscalizador y empezamos a pedir cosas o nos piden cosas porque vemos que en un código lo piden así, pero no necesariamente en el código que estamos aplicando se lo pide o es necesario, ¿no? Ahora, si ya es un documento contractual, obviamente ya eso es diferente, porque ya desde entrada, cuando usted licitó su proyecto, ya se le dejaron claros cuáles iban a ser las reglas del juego. Entonces, más o menos la idea de estos cursos es justamente de estos conversatorios ir viendo todos esos temas, ¿no? Entonces, en lo particular, como le dije, mi nombre es Wilson Chávez, soy ingeniero mecánico. Aparte tengo una maestría en la misma ingeniería y en todo lo que es relacionado con soldadura, control de calidad, no solamente del área mecánica, sino de las otras disciplinas. Tengo más de 15 años trabajando, no solo en proyectos en Ecuador, sino en varios países. Me tocó hacer proyectos en Guatemala. De hecho, una de las fotos que está ahí arriba es la planta de Jaguar, que está cerca de Escuintla. En México, en Perú, en Argentina, en Brasil. Y entonces, sí, en diferentes rubros, pues no, en República Dominicana también, sean proyectos mineros, petroleros o de generación de energía. Entonces, en todo ese tiempo, en algún momento ya me certifiqué como auditor líder de la ISO 9000 y también como inspector de soldadura certificado bajo la AWS. Y también, bueno, en su momento el endorsement respectivo de ASME 9, B311, B313, el paquete de piping. Entonces, creo que conozco un poquito de los códigos. Igual en cada proyecto siempre se aprende algo nuevo, más que todo por a veces exigencias que tienen los clientes o las mismas particularidades que se tienen cada uno de los proyectos en sí. Entonces eso va demandando a veces investigar temas que a veces uno creía conocerlos, pero a veces salen particulares especiales y uno toca investigar. Por ejemplo, como nos ocurrió con Héctor en un proyecto en Bolivia, que nos tocó aplicar buttering o mantequillado en español. Hasta antes de ese proyecto, digamos que eso de ahí era más de lo que estaba en el texto, en el código, hasta que tocó aplicarlo. Entonces, una cosa es lo que a veces vemos en el libro y otra cosa es cuando ya nos toca calificar el procedimiento, calificar los soldadores y obviamente hacer todo el proceso en sí ya de control de campo, ¿no? No sé, Héctor, ¿hay algo más antes de comenzar? Héctor. Sí, aquí estamos, Wilson. No sé, pasó algo con la señal. Mil Ah, disculpas. te preguntaba si algo más antes de comenzar. No, no, más bien, Wilson, bueno, aprovecho también siempre la oportunidad de agradecerte por compartir, bueno, tu conocimiento, ¿no? Y todo el libro abierto, como siempre te digo, ¿no? De cómo eres, muy agradecido contigo. Bueno, ya Wilson lo explicó. Tenemos una persona que yo le digo, digamos, palabra autorizada para hablar de soldadura. En lo personal he aprendido mucho de Wilson también y, digamos, de alguna manera también he tratado de seguir sus pasos, ¿no? Y también soy CWI, conozco de soldadura, conozco de control de calidad. De hecho, es algo que a mí me apasiona mucho y como lo comentó Wilson, digamos, no es algo de solamente la parte mecánica. He tenido la oportunidad de participar en proyectos interesantes, tanto localmente como afuera, eh, siendo responsable de una calidad integral, que es lo que a mí me permite, digamos, ya ofrecer ese servicio a la industria, ¿no? Acá en el país y bueno, también hemos tenido como Solfiten clientes también de afuera y bueno, esperamos también de alguna manera llegar a todos ustedes. Tenemos participantes de México, Perú, Guatemala, Bolivia, lo cual nos llena de mucho orgullo porque se nota que estamos haciendo bien las cosas y que vamos por buen camino. Entonces,
Wilson, sin más, adelante y digamos, cualquier pregunta, yo voy a estar atendiéndola, digamos, acá internamente y les voy a dar el paso. O sea, siéntanse libres de poder interrumpir en cualquier momento. Como les digo, esto no es un monólogo del instructor tal vez, sino que esto es un conversatorio. Aquí es, digamos, todos conversar nuestras experiencias, nuestra anécdota. El material que se va a exponer es inédito, inédito, digamos, de Wilson también, de los distintos proyectos en los cuales ha participado. Son fotos no bajadas de internet, son fotos, digamos, de lo que ha vivido como profesional, ¿no? Entonces, con ustedes, el ingeniero Wilson Chávez, muchas gracias y espero que lo disfruten. Bien, y antes de empezar, ahí Stephanie está preguntando qué es el buttering. Bien, el buttering, de acuerdo a lo que uno se encuentra en el ASME 9, en el ASME 9 te va a decir que es una técnica de soldadura que te va a servir, independiente del proceso que elijas, cuando te toca unir un material que necesita tratamiento térmico y precalentamiento con otro material que hacerle eso puede ser perjudicial. Por decir, tienes que unir, y esto es normal en las plantas de energía, tienes que unir aleaciones de cromo, un P22, un P91, y del otro lado tienes un inoxidable. Al inoxidable tú no lo precalientas, al inoxidable tú no le haces tratamiento térmico porque degradas la microestructura. Pero en cambio, en el P91, si no lo precalientas, la soldadura se te va a fisurar. Si no le haces tratamiento térmico, la soldadura es propensa a sí mismo a fisurarse. Entonces, por ave motivo, la ingeniería decide unir este par de materiales disímiles completamente, pero al final de cuentas tenemos que hacer la unión, porque en campo como constructores tenemos que hacer lo que pide el plan de la ingeniería y no estar buscando cambiar porque resulta que es complicado. Eso nos pidió la ingeniería, ya tenemos el material, de pronto la válvula es inoxidable y la tubería es de aliado, que sí me ocurrió en el proyecto de México. Entonces te toca hacer un buttering. A Héctor le tocó el caso en Bolivia. Entonces el buttering es que tú en el material que necesita tratamiento térmico rellenas el filo de lo que vas a unir posteriormente a ese filo que estás rellenando, a ese pedazo de junta, lo precalientas, le haces todo el tratamiento térmico. Ahí tienes que buscar un electrodo, un material de transición, porque son aleaciones diferentes. En un lado tienes, en el ejemplo que estoy tomando, bastante cromo y molibdeno, y finalmente el inoxidable vas a unir algo que tiene cromo y níquel. Entonces tienes que buscar un electrodo que sirva de enlace, que no pierda propiedades si lo sometes a tratamiento térmico o que también mantenga las propiedades si no lo sometes al mismo. Entonces es un proceso largo de soldadura, porque tienes que primero soldar el que necesita el tratamiento térmico y completarlo, y luego unirlo al que no necesita tratamiento térmico ni precalentamiento hasta que completas la soldadura. Entonces, ese es el trabajo en campo. Entonces, cuando en cambio te toca calificar el procedimiento, también el procedimiento hay que hacerlo de la misma manera. Tienes una placa de aliado, una placa de inoxidable y tienes que hacer esa misma actividad y ahí ahora sí el procedimiento te puede llevar tiempo y después sacar las probetas necesarias hasta que te cumpla lo que te pida el código, pues, ¿no? Entonces, esos son medios, casos especiales que nos podemos encontrar en soldadura, no es común, pero alguna vez alguien se lo va a encontrar, más que todo si le toca proyectos de generación de energía. Ya entrando en detalle de esta charla, bueno, el objeto de este conversatorio es dar a conocer generalidades del proceso SMAU y diferentes aplicaciones que hay, y unas consideraciones generales para la calificación de soldadores y procedimientos del proceso SMAU. Como dije, esto va a ser general, ya si se quiere más al detalle, bueno, eso ya tocaría preparar un curso un poco más largo, debido a todo lo que se puede ver en el tema de calificación de soldadores, procedimientos, tema de electrodos, selección de electrodos, aparte que hay que ver previamente la soldabilidad de los diferentes materiales para llegar a ese caso, ¿no? Entonces, este es un temario corto que se ha preparado para esta charla. Primero una vista general de los procesos de soldadura que hay, luego el equipo básico que comprende el SMAU, qué tipo de electrodos tenemos, aplicaciones en la industria de este proceso y hablar un poco de los procedimientos estandarizados, ¿no?
Ahí, por ejemplo, vemos el montaje en la foto de una estructura que tocó hacer en Perú por el año 2011 para una planta de generación en Chilca. Alejandro García tiene levantada la mano. ¿Cómo estás? Coméntanos. Abre el micrófono, Alejandro, para poder... Buenas noches, todo bien, aquí pendiente, muy interesado en su plática. Saludos. Saludos, Alejandro. ¿De dónde nos escribes? ¿De dónde estás conectado? Bueno, yo del país de México, la ciudad donde radico actualmente es Oaxaca. Es un estado al sur del país de México. Qué bueno que desde allá nos estén siguiendo. Un gusto. Esperemos que esta charla sea de tu agrado y bueno, y a todos es lo mismo, ¿no? Si cualquier momento quieras compartir algo, con gusto para atenderla y revisar y charlar, de eso se trata, ¿no? Bienvenido. Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Bien, un gusto, Alejandro. Ahí la oportunidad de trabajar en México, en Tampico. Ahí hicimos 2 recuperadores de calor en una de las empresas que elaboré. Bien, vamos a ver un poco los procesos de soldadura y una clasificación general, no entrando al detalle. Leonardo, discúlpame, Wilson. Leonardo también tenía levantada la mano, Leonardo. Cuéntanos, Leonardo. Bueno, en cualquier momento levantas de nuevo. Ya voy a bajar tu mano. Adelante, Wilson. Bien, continuando, primero hay que siempre entender cuál es la definición de soldadura establecida por Adelante, Wilson, adelante. ¿Se me oye? Víctor. Bien, indicaba que lo primero que hay que tener siempre presente es cuál es la definición de soldadura según la AWS, acorde al estándar 3.0, que es el que tiene todas las definiciones y terminologías. Y acorde a lo que dice este estándar, la soldadura es un proceso de unión, el cual va a producir coalescencia de materiales dadas por el calentamiento de ellos a temperaturas adecuadas, con o sin la aplicación de presión o por la aplicación solamente con o sin el uso de material de aporte. ¿Por qué este concepto? Porque este concepto lo da la AWS, porque no solo, cuando dice materiales, uno cuando escucha soldadura, uno lo primero que se le viene a la mente es que solo se sueldan metales. Y normalmente la mayor aplicación que tenemos es los aceros. Pero no necesariamente son solo metales, también podemos soldar plásticos como está en la fotografía. Es una tubería de HDPE que normalmente se usa para el transporte de agua. Entonces, por eso es que el concepto empieza con materiales. Pueden ser plásticos, pueden ser fibras, pueden ser metales, ferrosos, no ferrosos, producidos por calentamiento a temperaturas adecuadas. Obviamente, cada material tiene su temperatura a la que se funde y hace la unión en sí. En el caso de los aceros, si uno le mide la temperatura del pozo de soldadura, estará por el orden de los 3000 grados. En el caso de los plásticos, cuando uno mide la temperatura, ahí esos se los calientan alrededor de 200 grados centígrados, por eso es la temperatura adecuada. Y dice con o sin aplicación de presión. Para el caso del plástico, ahí como se ve montado en el equipo, es necesario, una vez que está calentado el material y se pone blando, presionarlo entre sí, para que después de un cierto tiempo que se mantiene dicha presión, se haga la unión. Y finalmente dice con o sin material de aporte. Para el caso de la foto, no se necesita aporte. El mismo hecho de estar presionando un material con el otro hace que se cree la unión y cuando se enfría el material queda un solo cuerpo. Y no fue necesario colocar en ese caso particular plástico adicional para hacer la unión. Lo mismo que pasa con el proceso TIC, el jetado. Usted puede usar la varilla de aporte, como si que el material es muy delgado, usted no necesita en ese momento varilla de aporte, simplemente lo funda el material y hace la unión. Por eso es que el concepto lo abre con o sin material de aporte.
Y este código de estándar, por lo menos para los que en algún momento se quieren calificar como inspectores de soldadura, es un estándar que tienen que revisar porque cuando en el examen, el A, que es el de fundamentos, les preguntan ciertas terminologías, es acorde a las definiciones que están en este estándar. No en cualquier libro de soldadura que pueden tener, sino que es bajo la definición que está establecida por AWS. Bien, Fernando pregunta, ¿alguna recomendación entre cobre y aluminio? Bien, ahí tendrías que buscar, no me ha tocado hacer esa unión, ya de por sí, el que sí me ha tocado soldar es el aluminio, y el aluminio, al menos las veces que ha tocado soldarlo y hasta calificar el procedimiento, tiene la pequeña particularidad que es muy poroso, entonces tienes que hacer aunque el código no te obliga a precalentar, porque no te obliga, tú ves y te dice, no, no es necesario precalentar, se te recomienda, en cambio, cuando uno hace una investigación un poco más al detalle, en que tienes que precalentar el aluminio. ¿Por qué? Porque como se enfría muy rápido, porque es un buen transmisor de calor, quedan atrapados burbujas de aire, quedan poros al interior. Entonces tienes que precalentar el material. De paso, uno acostumbrado en el acero que hace cordones gruesos, no importa el proceso que escojas, el cordón que se hace en acero siempre va a ser más grueso que el del aluminio, es más propenso a que atrape estas burbujas de aire que al final se convierten en poros. Entonces tienes que hacer cordones finos, precalentando justamente para no tener ese problema. Y para el caso del cobre, bueno, con el cobre ahí habría que revisar un electrodo que sea compatible, si no te va a tocar usar una transición ahí de material, o sea, soldarlo en dos pasos, de pronto poner un material que te sirva de paso con respecto al otro. Al menos en lo particular no me ha tocado hacer esa unión cobre-aluminio. Bien, dentro de los diferentes procesos, el mismo AWS los clasifica. Obviamente, si lo traducimos del inglés al español, todos al final de cuentas son soldadura, pero en inglés tenemos welding, brazing y soldering, que bueno, en el español tratan de darle un poco eh, de diferencia, indicándole que es soldadura fuerte, soldadura blanda, porque en inglés digamos que está bien marcada la palabra, pero en español, si vamos a la traducción, solamente se quedaría en soldadura. Dentro de lo que es el proceso SMAO, el SMAO está dentro de lo que el código, este estándar lo llamaría welding. Hay una gráfica dentro de este estándar en cómo es toda la clasificación según los procesos. El SMAO llega dentro de los procesos con arco, que es el que vamos a hablar al detalle. Y aquí en las fotos podemos hablar de diferentes tipos de soldadura que se van a encontrar en dicho texto. Que solo las voy a mencionar porque no van a ser parte de la explicación de esta charla el día de hoy. Pero, por ejemplo, ahí tenemos el TIT, que normalmente se usa bastante en lo que es soldadura de tuberías, principalmente para hacer la raíz, como vemos en la foto a la izquierda. Ese fue justamente el proyecto de México que comenté. Estábamos soldando un recuperador de calor para una planta de energía. Tenemos la soldadura por explosión, que es cuando quieres hacer material cladding. ¿Qué quiere decir material cladding? Por decir, tienes que hacer una torre para una refinería y por las condiciones del fluido que va a estar en el interior, que puede resultar corrosivo, de pronto necesitas que la parte metálica que esté en contacto con el fluido puede ser sea un titanio, sea un inoxidable, puede ser hasta este mismo aluminio, puede ser una plancha ahí sí con la combinación que preguntaron de un lado aluminio y del otro lado cobre. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hacen la fabricación los que hacen este tipo de planchas? Lo que hacen es con soldadura de explosión. Ponen un reactivo en medio de estas dos planchas, la plancha gruesa, que es la que en base a diseño es el espesor que se necesita, que puede ser un acero al carbono común y corriente, porque es la parte que me va a dar la resistencia, y la parte fina, que es la que está encima para el caso de esta foto,
es la que va a estar en contacto con el fluido, que puede ser reactivo al acero, pero de pronto contra un titanio no. Se lo suelda por explosión. Al momento que ocurre la reacción química de la explosión, prácticamente el material, por la misma fuerza de la explosión, queda estampado con respecto al otro y queda un solo cuerpo. Obviamente, cuando ya toca calificar el procedimiento, hay que tener presente de que tenemos una pequeña transición en donde va a ser un material diferente al otro material. Esto normalmente sí está considerado dentro del ASME 8 como una de las opciones cuando uno ya ve la parte de materiales, material cladding, ¿no? Aquí en el país sí se ha fabricado de esto, no para uso en el país, sino que una de las empresas que hay aquí en el país ha fabricado estas torres con este material para mandarlas fuera. Una torre, la una la mandó a Irak, la otra la mandó a Nigeria. Pero sí se ha traído material cladding para hacer su proceso. Otro proceso que tenemos aquí es el proceso Wilson, te interrumpo, sumergido. Wilson. ¿Ah? Sí, te interrumpo, Wilson. Dígame. Manuela Bendaño nos pregunta cómo podríamos precalentar el aluminio para hacer soldado. ¿Cómo puedes precalentar el aluminio? Bueno, puedes precalentarlo tranquilamente con una antorcha. El aluminio, para que no te dé problemas de poros, lo que vas a encontrar que te dice en el AWS es que lo puedes precalentar entre 100 a 120 grados, más que todo para asegurarte que eliminas humedad. ¿Sí? Como te digo, por código, si tú revisas el AWS de 1.2, que es el código de aluminio, ahí no te dice nada, que no te pide precalentar obligatoriamente. Si te toca soldar una tubería o un recipiente de aluminio por ASME, ya sea 8 o el código que te toca utilizar, y llegas a la parte de aluminio, otra vez te va a decir, no, no es necesario que precalientes y hagas tratamiento térmico. Entonces uno dice, si no lo aplico, estoy bien. El código de construcción no me lo pide. Pero cuando sueldas es donde tienes el problema. Ahí es donde te toca ir a la sección 2 del ASME, que casi nadie la abre, y es lo que primero que se debería abrir cuando uno hace un WPS. O sea, si uno se va a dedicar a hacer un WPS, lo primero que tiene que abrir es el ASME 2, parte C, donde está toda la historia de los electrodos, de los diferentes materiales en los diferentes procesos. Y Wilson, ahorita que topas un punto clave, yo creo que esa sería nuestra próxima charla. ¿Qué te parece, Wilson? Elaboración de WPS. Interesante, ¿no? Sí. Entonces, ahí es que justamente en los anexos de las diferentes normas de electrodos que hay ahí en la parte 2, parte C, ahí es que te lo ponen como recomendación. Justamente para el caso de aluminio te dicen, se recomienda precalentar para evitar problemas de poro entre 100 a 120 grados. No te lo obliga, porque como es una recomendación, si tú quieres la tomas, si no quieres no la tomas, pues, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta, cuando calificas un procedimiento, a la larga lo terminas tomando. En lo particular, cuando estuve calificando WPS solo de aluminio, porque necesitábamos soldar unas tuberías de aluminio, al cuarto intento nos pasó. Porque primero, como no necesitaba el código, no precalentamos. Ok, hicimos la probeta de doblado y se partió como que fuera una tiza. Puro poro al interior. Fuimos probando cordones más delgados, de ahí ya le metimos el precalentamiento, buscando un tema de familias de electrodos para usar. Coincidentemente, por la compañía, me tocó visitar la planta de Miller en Estados Unidos, y ahí tenían un centro de investigación de aluminio, así que no me aguanté la pregunta, y ahí les hice la consulta. Y ahí fue que, al menos en ese lugar, me dijeron, mira, para soldar aluminio y no tengas este problema, tienes que soldar controles bien finos, bien rápidos, tienes que precalentar. Pues ahí me dieron unas recomendaciones. Ya con eso, después, con toda esa retroalimentación, ya pudimos calificar el procedimiento. Ahora, contaminación, no tienes contaminación porque no estás llegando a una temperatura de carburación. O sea, calentar a 100 grados el aluminio, 120 grados, no vas a tener y tampoco vas a usar llama carburante porque no es que estás usando la flama de oxicorte. A veces ese es un error común cuando precalientan, que quieren usar la boquilla de oxicorte. Con eso no se precalienta nada, ni el acero, ni el aluminio, ni nada. Eso es para corte. Pero a veces que es lo único que tienen a la mano y hacen ese error. Para precalentar es una antorcha ancha, que ahí sí, con eso alimento con el gas para calentar, y como es una boquilla ancha, no estoy concentrando en un solo punto todo el calor, sino que es un poco más abierto. Además que hay técnicas para precalentamiento.
La mayoría se concentra solo en el pedazo de la junta, cosa que cuando uno como inspector va a medir, el material sigue frío. Hay que precalentar y uno cuando lee los códigos le dice a 3 pulgadas a cada lado, y obviamente considerando que donde es la soldadura es donde debe estar la temperatura. Por ende que si al menos a las 3 pulgadas a cada lado tengo la temperatura deseada, el lugar donde va a estar el cordón va a estar un poco más alto. De hecho, hay un código de la AWS, la D10.10, que es para precalentamientos y tratamientos térmicos. Nuevamente, una recomendación. No es obligatorio por código, pero esas recomendaciones de vez en cuando hay que pegarles una ojeada para cuando toca realmente hacer el proceso de procedimiento de soldadura. Como decía, ahí tenemos el arco sumergido con el carrito para soldadura, por ejemplo, de fondo de tanques, mucho más rápido que estar con el palillo, en algunos casos. La soldadura de resistencia cuando toca soldar láminas delgadas, y cuando tenemos que soldar espárragos con el Stutwell, que es prácticamente una pistola. A veces he visto que tienen que soldar espárragos y lo que hacen es que con el palillo le soldan a la vuelta. Y quieren decir, ah, no, estoy soldando stud. Bajo definición de código, eso no es stud welding. El stud welding es automático con pistola. Y hay ciertas consideraciones por código que también hay que tener en cuenta. Bien, ahora sí entrando ya al proceso que en sí es parte de la charla, vamos a lo que es el proceso SMAU, que es uno de los procesos más utilizados en general, porque lo puedo utilizar para construcción de estructuras, puedo utilizarlo para construcción de tanques, para construcción de tuberías, y es un proceso relativamente, se puede decir, barato, porque solo necesito la máquina de soldar y nada más, no necesito un aditamento especial como en el gemado que necesito de paso la mochila donde tengo que poner el rollo de cable, ¿no? Simplemente, y aparte que tengo que comprarle las botellas de gas, lo mismo que con el TIC, que tengo que comprar la antorcha correspondiente más la botella de gas. En el caso del SMAU es la máquina y su par de cables, y está listo mi equipo. Y técnicamente con SMAU se puede soldar cualquier material. Obviamente tengo que escoger el electrodo más adecuado según lo que quiero soldar, pero es un proceso sencillo de implementar en cualquier caso. ¿Qué es el proceso SMAU? Básicamente es un proceso de arco eléctrico, donde dicho arco se produce entre el baño de soldadura, es decir, el material fundido, y el electrodo revestido. De hecho, la traducción de SMAU es soldadura de arco de metal por electrodo revestido. ¿Por qué el electrodo revestido? Porque, bueno, la varilla metálica que está al centro, que en el dibujo dice núcleo, ese es el electrodo, un electrodo metálico, una varilla metálica. Alrededor tiene un fundente que reviste a este electrodo, por eso toma el nombre de electrodo revestido, y es en este revestimiento que van a estar los elementos aliantes que se necesitan para la soldadura que se está haciendo. ¿Sí? De hecho, ese revestimiento tiene algunas funciones. ¿Sí? El objeto es que ese revestimiento, a medida que se va soldando, va generando un gas de protección para separar la piscina líquida del metal en ese momento con respecto al aire que está alrededor. Y posteriormente formar la escoria para que durante el enfriamiento, asimismo, el aire que está afuera no se meta y me vaya a causar efectos contrarios en la soldadura que estoy haciendo. Entonces, por eso es que dentro de los cuidados a veces que hay que tener en los electrodos es revisar que dicho revestimiento no esté fisurado, no esté partido. Y eso depende también de cómo le demos el manejo a nuestros electrodos. A veces vemos que los soldadores por ahí los botan, la punta del electrodo ya se descabezó. Entonces ahí yo puedo tener problemas en mi soldadura. Y después cuando hacemos las inspecciones, especialmente si hacemos radiografía de ultrasonido, no sabemos por qué tenemos poros. Obviamente que por código siempre el código le va a echar la culpa al pobre soldador. Pero no necesariamente a veces el soldador, a veces cómo le damos el manejo al electrodo. Entonces, el gas protector sale de este revestimiento, que lo vamos a tener durante todo el proceso. La importancia de este gas es que por eso es que los códigos también indican de que si hay mucho viento hay que cubrirse, justamente para que no se vaya este gas de protección.
Y también una vez que hacemos nuestra soldadura y queda la escoria, no tomar la costumbre que ni bien se hace la escoria y por las mismas la andan sacando con el martillito. Deja que se enfríe la soldadura, porque ese es el objeto de esa escoria. Proteger durante el enfriamiento al cordón recién hecho con respecto al oxígeno que está afuera. Y después, ahora sí, pique y limpie. Todo eso de ahí nos va trayendo un poco de problemas que obviamente dependiendo de la complejidad de la geometría de lo que estamos soldando pueden ser considerables o no. Wilson, Manuel nos dice como propuesta sería ideal hacer un curso o charla sobre los alcances y criterios de aceptación y rechazo de la serie del código ASME B31. Ah, bueno, sí Sistema de tenemos ese curso, sí lo dimos tiempo atrás. Así es, sí, pero es válido, digamos, hemos tenido mucha acogida y podríamos hacer una introducción del mismo, porque tenemos ya, digamos, el curso per se, que son de 8 sesiones. El mismo que te puedo, digamos, comentar por interno y ver el contenido, objetivos y ver si te llama mucho la atención, la verdad. Sí tenemos ese curso, te voy a compartir los videos de introducción que también están en Facebook, perdón, en YouTube, para que veas más o menos cómo son, ¿no? Pero bueno, excelente. Y también podríamos hacer una introducción al mismo, que siempre ya lo hemos hecho por lo menos 2, 3 veces, ¿verdad, Wilson? Sí, como unas 3 veces se lo he visto. Así es. Que como ya salió la nueva versión del ASME 9 2020, 2021, perdón, toca actualizarlo con los nuevos requerimientos, porque el curso se Claro. seguía con los lineamientos del 2019. Entonces toca sí o sí actualizarlo. Dice, ¿cuál es el mejor electrodo para SMAO que hay en Ecuador, Wilson? Eso de ahí no le puedo decir ahí. Eso ya es hacerle sponsor a alguna de las marcas ahí. De hecho, ahí hay soldadores que usted le presenta una X marca para la calificación y dice, no, pues ingeniero, usted quiere que nos caigamos en la prueba. Entonces, usted puede querer el mejor electrodo, pero habrá que ver si su departamento de compras o el proyecto está dispuesto a pagarlo. Por ejemplo, yo sí tengo una marca que cuando puedo hacerla que la compren, la usen, pero vale 3 veces más, pues, con respecto a los electrodos del mercado. Ahí sí yo me olvido de problemas de poros y de todo. Porque cuando uno lo saca de la cajita, viene sellada la cajita y a paso de la caja sellada, viene en una funda hermética al vacío, más sellada todavía. Ahora, ¿cuánto vale? Vale 3 veces más que cualquier electrodo normal de las mismas características en otras marcas. Entonces, cuando usted ya se lo presenta de pronto al gerente de sitio, que es el que tiene que aprobar el costo, se queda como que, oye, ¿y tanto vamos a pagar? Claro que después cuando uno le saca las cuentas, al menos cuando es en proyectos de generación de energía y que toca soldar calderas, ahí sí vale la pena gastarse esos 3 veces más en ese tipo de electrodos. Ahora si vamos a estar soldando elementos no tan complejos, irme por esa marca como que no le va a justificar el costo. Por ejemplo, si también coge palillo y le toca soldar oleoductos o gaseoductos, campo traviesa, y a usted se le ocurrió, no, yo quiero soldar con SMAU, en esa misma marca hay una serie para electrodos para evitarse los problemas que puede tener, pues. Más que todo porque son electrodos que en la condición de fabricación fueron considerados todas las condiciones que pueden estar a la intemperie, todo el maltrato que puede tener. Considerando que también a veces en campo somos un poco descuidados de que a pesar de que nos recomiendan tenerlos conectados en el termo y típico le dan una sola extensión al pobre soldador que está que desconecta el termo para conectar la amuladora hasta que se olvidó. Entonces, en esa marca en particular está como que pensado para todo ese maltrato al electrodo, cosa que minimiza la cantidad de poros que puede tener. Ahora, si obviamente el costo no le parece, se va con lo que normalmente uno compra en el mercado, en cambio ahí le toca estar atrás prácticamente de que los soldadores tengan conectado a cada rato el termo o darle 2 extensiones, pues una para el termo y nunca la desconecta y la otra para la amuladora y todo. De ahí la otra pregunta de Luis Fernando es, al escoger un método o proceso para unir chapa metálica, ¿qué se debería tener en cuenta? Bien, una de las cosas que debes de tener en cuenta primero es dónde vas a hacer la soldadura, porque tú puedes coger, por decir, se me ocurre, vamos a soldar con alambre, que es mucho más rápido, pero de pronto en el sitio que estás soldando no hay soldadores capacitados para soldar con alambre.
Entonces ahí nomás quedó mi proceso de alambre. Por eso te digo, uno de los métodos más fáciles, uno de los procesos más fáciles es justamente el esmalte. No necesitas mucho, solo la máquina de soldar y ya está. Digamos que cuando uno aprende a soldar, si que le interesa aprender a soldar, el primer proceso que le enseñan es palillo. Entonces, soldadores que suelen en palillo, vas a encontrar bastante. Entonces, obviamente eso también te va a ayudar al tema de costos, pues, ¿no? Pero si de ahí te vas a un proceso un poquito más complicado que el TIC, que el FKO, que el GEMAO, resulta que ahora ya no todo el mundo suelda en esos, y obviamente al haber menos mano de obra disponible, tienes que tener en cuenta que vas a tener que pagar más por el soldador, aparte que te tiene que hacer un buen trabajo. De ahí, más que todo, tienes que comprar los aditamentos adicionales, tienes que comprar, en el caso del alambre, el gas respectivo, el alambre, todo lo necesario para la antorcha. Y tienes que ver, pues, el costo-beneficio. Si bien es cierto, el avance es 3-1, pero habrá que ver si que realmente te va a representar. Porque en el caso del GEMAO y el FKO, es más propenso a que el viento les afecte. Entonces tienes que estar bien cubierto, porque si no es lo mismo y mejor regresas a palillo. El palillo, digamos que aguanta más algunas condiciones adversas que respecto al GEMAO o el FK, pues, ¿no? Entonces, haces la soldadura, no necesitas aplicar presión, simplemente arrancas el arco y empiezas a hacer tu soldadura, tu cordón en sí. Como dije, ¿qué ventajas? Bueno, es un equipo simple que se usa, económico y portátil. El electrodo que se usa proporciona protección y metal de aporte adecuado para tener una buena soldadura. Hay soldadores que son muy buenos, no importa si le das un electrodo celulósico de bajo hidrógeno o rutílico, hacen un buen cordón. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que el celulósico, que por ejemplo un 6010, utilizarlo en la raíz, pero ya para acabado uno dice, no, pues con el 6010 no voy a hacer soldadura de acabado, esos cordones quedan feísimos. Y cambiamos al 7018 porque es un electrodo de bajo hidrógeno, tiene mejor presentación, pero eso me demanda de que al ser de bajo hidrógeno, obligado yo le tengo que dar mi termo en campo a mi soldador. El celulósico no necesita termo, pero a veces cometemos ese error de también meterlo en termo al celulósico y se termina partiendo el revestimiento, porque se seca. Pero hay soldadores que usted les da el celulósico, el 6010, y con eso sueldan hasta acabados. A veces eso es común en la soldadura de ductos. Solo con 6010 hacen la raíz, pase caliente y se van de largo hasta la capa. Y nunca necesitaron poner 7018. Cuando me tocó el proyecto de Argentina, las empresas que contratamos para que nos dé construyendo los tanques, en el momento de calificar los procedimientos, ya cuando nos presentaron los procedimientos, nos presentaron solo en esmalte y iban a hacer todo el tanque. Acostumbrado que acá, en cambio, en los proyectos de Ecuador, si es que no lo sueldan con alambre, la mayoría suelda raíz en celulósico, un 6010, y todos los demás rellenos en 7018. Todas las compañías, en cambio, que cotizamos en Argentina, sus procesos cuáles eran? Eran con 6010, desde la raíz hasta el acabado. Y uno les preguntaba, ¿y por qué? Porque no querían usar ni el horno de mantenimiento en la bodega, ni comprarle termo a los soldadores. Entonces ellos usaban 6010, calificaban a los soldadores que obviamente tengan un buen acabado de presentación con 6010, y con eso hicieron todo el tanque y no dio problema. Aparte de las consideraciones adicionales de diseño que, bueno, en el caso particular de Argentina, por la temperatura ambiente, los procedimientos tenían que tener condición de impacto, cosa que aquí en Ecuador no tenemos ese requerimiento por estar en la mitad del mundo prácticamente. Como ventaja, no hay requerimiento de gas auxiliar o fundente granular, como tiene el arco sumergido. Es un proceso menos sensible al viento y a las corrientes de aire. ¿Sí? A usted un GEMAO le pega el viento y olvídese que eso de ahí le queda puro poro. Tiene que ver cómo se cubre, porque si no es imposible hacer la soldadura con GEMAO. Con el esmalte, si bien es cierto, no se cubre, pero si por ahí hay una pequeña ráfaga de viento, no es que le va a afectar directamente el cordón, pues ya tiene que ser una cantidad de viento considerable como para que ya se va llevando todo el gas y bueno, vamos a tener los problemas de poros, ¿no? Las dimensiones mismas que tiene el palillo permite doblarlo para poder llegar a zonas un poco
no tan accesibles al momento de hacer las uniones, cosa que a veces no podemos hacer con el alambre porque no nos entra la antorcha. Como dije, en el caso particular, este proceso me sirve para soldar cualquier material, cualquier metal, ferroso o no ferroso. Vamos a encontrar en las diferentes marcas de electrodos que hay electrodo para cada tipo de material. ¿Sí? A ver, por ahí creo que tenemos otra pregunta. La pregunta de Ixel Alexandra es si el 6010 soldando la raíz hasta acabado no afecta mucho el material, teniendo A36, A500 o A557. Bien, ahí sí va a depender también qué estás uniendo. Por ejemplo, para el A36 con el 6010 no vas a tener problema. Porque el A36, su valor de rotura, su SY y su SUT, te permite tranquilamente soldar con el 6010. 6010 tiene una resistencia a la rotura último de 60.000. Y si uno va a la hoja técnica del A36, está sobrado con los 60.000. O sea, no tienes problema para hacer dicha soldadura. Ahora, si ya le va subiendo un poco a los materiales, por ejemplo, un 516 grados 70, ya el 6010 como que me va a quedar muy, muy corto en ese caso. Ahí sí va a tener que buscar un electrodo de mayor resistencia. O sea, siempre cuando se elige y cuando ya haces un WPS, porque normalmente la ingeniería se preocupa de todo el diseño, de decirte, bueno, acorde a los esfuerzos que tengo por la presión y temperatura a la que va a trabajar mi elemento, en el caso de un recipiente a presión, el material a elegir es tal. 516 grados 70, por ejemplo. Entonces, ya cuando vas a seleccionar el WPS, ahí sí tienes que comparar qué resistencia tienes con el electrodo. De pronto comparas el 6010 y resulta que no te va a ser adecuado para ese material. Pero en cambio, cuando lo comparas con el A36, el 6010 o el 6011 que se usan para raíz, no tienen problema en ese caso. Por ejemplo, para el caso de tanques, que es el que comenté el ejemplo, el material era el equivalente a una 283, que tiene casi la misma resistencia que la 36. Entonces, soldándolo con 6010 no tienes lío. Pero siempre hay que ver siempre qué material estoy soldando. A ver, si tienes dos materiales de diferente resistencia, una 36 con un 4140, claro, siempre, en ese caso en particular, cuando tienes dos materiales de resistencias diferentes, siempre tienes que elegir el que tiene mayor resistencia. Porque si eliges un electrodo, por ejemplo, para el A36 te cumple bien el 6010, pero ya no para el otro, resulta que ahora tu punto débil es la soldadura. Y se supone que en los diseños, la soldadura debe ser el punto fuerte. En el peor de los casos, debería estar igualado entre el metal con mayor resistencia, el electrodo. O sea, si por decir rompe 80.000, mi electrodo a elegir es de 80.000. Obviamente siempre ya en la práctica uno escoge un poquito más arriba por temas de seguridad. Pero siempre debes estar por encima del disímil. Por ejemplo, en el proyecto este de México, en su momento tocaba soldar acero al carbono, el A106, que es el que se usa en tubería, con P22. Cuando sueldas solito el P22, utilizas un electrodo de la familia 80. Cuando sueldas el A106 con la familia 60, 70, puedes soldar tranquilamente. Pero ya cuando te toca hacer la soldadura disímil del acero al carbono a este acero aliado que ya tiene cromo, aparte de los elementos aliantes, tienes el problema de la resistencia. Entonces te tienes que ir por el electrodo que tenga mayor resistencia. En este caso, terminas eligiendo un electrodo de la familia de 80.000 de resistencia. Ya no puedo utilizar el 7018. Me quedaría frágil, o sea, no frágil, me quedaría menos resistente la soldadura. Y el objeto es que la soldadura no quede como punto posible de falla. Ya eso de ahí, en el curso que dijo Héctor de todo lo que es ASME 9 y todo, eso lo vemos más al detalle porque cuando se toca hacer un WPS, aparte de las consideraciones de diseño, toca entrar a las ASME 2, parte C, para ver todas las características que se pueden tener.
Ahora, el esmalte, obviamente para ciertos metales que tienen bajos puntos de fusión, no es adecuado debido al amperaje que se usa, por ejemplo, zinc, plomo, estaños. Ya para esos materiales ya no es ni siquiera welding, sino que ahí entramos a brazing o soldering, que son los otros procesos de soldadura. Hay que tener cuidado, en cambio, con metales reactivos como el titanio, circonio, tantalio, ya que la protección gaseosa que se crea por el revestimiento no es lo suficientemente inerte. Normalmente para soldar titanio o circonio se lo hace con TIC y aunque no le prestan mucha atención a veces cuando llenan los procedimientos, una de las variables esenciales que pregunta el TIC es si es con cámara o sin cámara. A eso ¿qué es lo que se quiere, a qué se refiere? Si sueldas encapsulado el material al interior de una cámara en donde lo tienes lleno de gas inerte. A veces confundimos la cámara como el gas de purga que ponemos al interior. Y a eso no se está refiriendo el código cuando es en estos materiales. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la tasa de deposición es menor que otros procesos, como el GMAO y el FKO. También hay que tener en cuenta que se tiene mayor desperdicio, ya que en la práctica el soldador no quema todo el palillo, quema parte del palillo. Hay una parte que siempre dejan ahí y eso, cuando empezamos a sacar la cantidad de electrodos que tenemos que pedir para el trabajo, hay que considerar ese desperdicio. Otra de las partes que se ve afectada es que yo no puedo tener un trabajo continuo. En el caso del alambre, hasta que no se me acabe el rollo, en teoría el soldador no debería sacar la mano, porque tiene todo el rollo que está ahí dando y dando para poder hacer la junta. En el caso del palillo, como tienen una distancia particular, se acaba. Es necesario de ahí cambiar, poner un nuevo palillo para continuar la soldadura. Y antes de continuar, bueno, en la zona de transición donde se me acabó el palillo, hacer una ligera limpieza para evitar problemas en la continuación de la soldadura en sí. Equipamiento que nos dice los manuales de AWS que hay en diferentes handbooks. Te voy a decir que hay 4 tipos de categorías que se separa el equipamiento. El equipo esencial, que es para establecer el circuito eléctrico. Los dispositivos y equipos de protección que usa el soldador para hacer su trabajo, para no verse afectado por todo el proceso en sí. Accesorios necesarios para completar la soldadura según un procedimiento, para referir a si tienes que precalentar, si tienes que hacer tratamiento térmico, ¿sí? Y elementos de conveniencia, que así le llaman, que es para aislar. En caso de que estés en una zona con mucho viento o mucha humedad, a veces necesitas ponerle una cabina. Entonces ahí, por ejemplo, vemos el tema del equipamiento. Vemos la máquina de soldar, ahí lo vemos al soldador con su equipo de protección colocado, ahí soldando un elemento estructural entre sí. Equipo esencial, la fuente de poder, que ahí la tenemos en la foto, los cables de soldadura, donde vamos a tener que, en el uno voy a tener el portaelectrodo, donde voy a colocar, valga la redundancia, el electrodo en sí, y la masa, en la que yo voy a conectar la otra salida del equipo al elemento metálico que estoy uniendo para poder cerrar el circuito. Eso es lo básico del equipo soldador. Por eso digo que el proceso SMAO es el más sencillo de establecer, porque solo necesito la máquina y los cables. No necesito más. Compro mi máquina de soldar, par de cables de salida, en un lado tengo el portaelectrodo, en el otro lado tengo la masa. Conecto la masa a lo que voy a soldar, del otro lado el electrodo. Hago el circuito y en teoría ya estoy listo para hacer mi proceso de unión. No necesito ningún aditamento adicional especial como si lo necesitan otros procesos. Equipo de protección. Bien, es todo lo necesario para que el soldador pueda hacer su trabajo. Desde el equipo de protección personal, que lo vemos que está compuesto por la mascarilla, para evitar de que esté absorbiendo los gases, los humos, el humo que se produce en el proceso. La careta en sí, donde está el vidrio oscuro para que también no le afecte la radiación UV que se crea durante el proceso. El peto o mandil, que de cuero para evitar que el calor también le afecte, las mangas, los guantes, las polainas, todo es el equipo de protección del soldador. Y como vemos también en la foto a la izquierda que están soldando un ducto, un oleoducto,
También en algunos casos es necesario poner lonas para que también sirva de protección cuando se apoyan en el material, ya que el mismo hecho de estar haciendo la soldadura, el material se calienta y alguien por haber motivo descuidado apoya la mano y se puede quemar. En el caso particular de la foto, bueno, esta era una X56, la protección adicional estaba porque había que proteger la zona más allá de la zona en que se estaba precalentando, porque esa soldadura en particular demandaba precalentamiento. Y la foto a la derecha es cuando estábamos calificando a los soldadores que iban a hacer ese trabajo. Si se dan cuenta, ahí estaban con 2 antorchas, uno a cada lado, para calentar el material. Y a veces uno de los problemas con este precalentamiento, y que suele pasar en campo, y que también suele pasar en calificación de soldadores, que precalientan, llegan a la temperatura y retiran el precalentamiento. Y toca estar midiendo como inspector de que se mantenga la temperatura, porque si ya baja de lo que dice el WP, se toca parar y otra vez los dos señores que están a los lados vengan a seguir precalentando. Pero a veces ese es el equipo que tienen para precalentar, solo consideraron la antorcha con la persona. Ya eso es parte del proceso de montaje. Ahora, Para eso es la mantita. predecibles, hacemos lo que está en la foto en medio. Hacemos un aditamento adecuado para mantener el precalentamiento todo el rato que hacemos la soldadura. Como la hornilla, como una hornilla. Sí, como una hornilla. Ah, no lo queremos hacer, ese es con la antorcha de gas, no lo queremos hacer de esa manera, hacemos como en la foto que está a la izquierda. Ponemos con las resistencias que se usan en tratamiento térmico, hago el precalentamiento, ahí lo cuadro dependiendo del material, 100 grados, 150, 200 grados, depende qué es lo que esté soldando. Mantengo todo el precalentamiento, hasta lo puedo monitorear, y el soldador tranquilamente hace su soldadura, obviamente tiene que protegerse para no quemarse, ejecuta todo el rato la soldadura y cuando termina, tranquilamente puede pasar a tratamiento térmico. Y Wilson, ayer era también esencial, tenemos el tema. ¿Ah? ayer era esencial, en calificación de soldador era esencial el tema de precalentamiento. No, a ver. ¿O era para el procedimiento? El calentamiento para calificar el soldador y el tratamiento térmico es opcional para calificación del soldador, eso te dice la M9. Ya para la calificación del procedimiento, sí o sí. Por ejemplo, las fotografías que están a los extremos, en cambio, es con soldadura aliada. ¿Qué quiere decir con soldadura aliada? Un P91, un P22. Yo ya no puedo utilizar lo que está en el centro. Porque en el caso del centro es un acero de carbono que, bueno, tengo que llegar a 80 grados, 100 grados, no hay problema. Para un P91 tengo que llegar a 200 grados. Un P22 tengo que llegar a 150 grados. Aparte que lo tengo que mantener constante. En el caso del P91, cuando estuvimos en el proyecto de México y también en el proyecto de Perú, nos pedían que grafiquemos el precalentamiento. Entonces, con el del medio que está la antorcha, ¿cómo va a graficar? Si bien es cierto, puedo estar con el pirómetro, pero con eso yo no estoy haciendo ninguna gráfica. Puedo ahí llenar el cuaderno todo lo que estoy tomando. En cambio, con las fotos que están a los dos lados, en la que está a mi izquierda, ahí ya tenemos puesto todo hasta con las termocuplas, en donde está el graficador viendo cómo se mantuvo el precalentamiento durante toda la ejecución de la soldadura. Ahí en México, en cambio, nos arriesgamos porque normalmente la mayoría que hace, termina de soldar, espera que se enfríe, hace la radiografía, ve qué tal le salió y continúa. Eso yo puedo parar en un P22, en un P11. En el P91, si quiero hacer esa parada para hacer la radiografía, de paso tengo que hacer un pretratamiento térmico que se llama hidrogenado, para que no se me afecte por ese enfriamiento que estoy provocando. Entonces ahí sí se hizo una buena selección de soldadores, terminan de soldar y por las mismas entradas a tratamiento térmico. Por el espesor y por el diámetro, a veces esas soldaduras demoraban 12, 14 horas de soldarse con 2 soldadores a cada lado. Súmele el tratamiento térmico y ahí es pasar los procesos de radiografía. Wilson, ahí juntas Pedro aliadas tiene que una... hicimos, cero rechazo. No me tocó reparar ninguna aliada. Las 2 únicas reparaciones de ese proyecto fueron en acero de carbón, pero aliadas ninguna. Pero ahí hay que hacer una buena selección al momento de calificar al soldador. Y ahí es cuando le digo el electrodo que le digo que cuesta 3 veces más. O sea, no queremos tener problemas, hay que venderle la idea al gerente de sitio, a ver, gaste en eso que nos ahorramos estar haciendo doble radiografía, porque la radiografía de paso es la que vale según código, es después del tratamiento térmico. La anterior no le sirve para nada.
Y hay materiales, por eso también dice accesorios de unión, como el que está acá en la foto a la derecha, en que a veces no podemos meter puntos de soldadura o si podemos meter puntos de soldadura, pero no podemos meter placas para unir el lado A del lado B del tubo, sino que directamente tiene que ser un punto de unión. Entonces hay aditamentos, para el caso de tubería, que me permite agarrar el metal 1, el metal 2, y ahí sí ya hacer un punto de soldadura permanente antes de hacer la unión. Entonces, a eso se refieren con accesorios para ejecución de la soldadura. Siempre va a depender de qué voy a unir, de qué es mi proyecto, qué es lo que estoy uniendo, cuál es la aplicación. A veces cuando nos toca estructuras no usamos un poco estas cosas que están en la foto, porque no, a veces las estructuras no me demandan precalentar. Pero ya cuando entro a recipientes a presión o a tubería, ya tengo que prestarle cierta atención a ciertas cosas adicionales que tengo que ver. Una pregunta de Pedro Barahona dice, si el tubo es mayor de 24 pulgadas, ¿se usaría de 1 a 1 para calificar soldadores? El de la foto anterior fue calificado con el API 1104 porque era para ductos. El de la foto el que está acá. Esto es la aplicación de API 1104. Entonces ahí toca calificar en el diámetro que iban a trabajar. En este caso era de 20 pulgadas. A veces ahí es lo que digo, que a veces hacemos una mezcla de normas. En el API 1104 yo sí puedo hacer que la mitad suelde uno y la mitad suelde otro al momento de tomarle la prueba para sacar todas las probetas que necesito. Cuando no tengo bien claro el código y en cambio me toca hacer esa misma configuración por ASME 9, que un soldador me suelde la una mitad y el otro soldador me suelde la otra mitad para calificarlo, no se puede, no me sirve. Ahí obligado, como dice el código, y lo tiene bien claro el ASME 9, el soldador cuando se utiliza tubería, él solito debe soldar toda la vuelta. Entonces en ese caso no voy a elegir un tubo de 20 pulgadas para calificar un soldador en el caso del ASME 9. Porque si no, tengo que hacerle que él suelde toda la vuelta. Y eso está escrito en el ASME 9. Elementos de conveniencia también tenemos, como le digo, el de la de arriba es la cámara. Ahí yo hago mi soldadura, tranquilo. Ahí yo hago mi soldadura. Ahí ya lleno la atmósfera inerte y ejecuto el trabajo. Normalmente eso se hace cuando tiene soldadura de titanio, circonios. Otro aditamento es el uso de pantallas para evitar que me pegue el viento. Estas pantallas que podemos comprar nos protegen del rayo UV, que quiere decir, si usted va como inspector de soldadura, obviamente me metí del lado acá para tomar la foto, usted se puede parar hacia el otro lado y tranquilamente ver qué está haciendo el soldador. Y no necesita desde el otro lado tener una careta puesta. Entonces esos son los elementos de conveniencia que dice el código. De ahí, ¿qué más tenemos? A ver, tenemos una pregunta antes de avanzar. A partir de los 15 PSI ya entras en lo que es un recipiente a presión según el ASME 8. El ASME 8 aplica de 15 PSI para arriba. Ahí sí no importa si es circular o cuadrado. Debería, ya a partir de 15 PSI para arriba, ya el ASME 8 empieza a aplicar en ese caso. Debajo de los 15 PSI, el ASME 8, digamos que no ve esos recipientes. De hecho, por eso es que tenemos en la norma de tanques de almacenamiento, hay una que es el API 620, que es para esos tanques que están están sobre la presión atmosférica, pero no llegan a superar los 15 PSI. Entonces el API 620 te cubre ese vacío entre presión atmosférica y 15 PSI. Porque no puedo considerarlo recipiente a presión porque no estoy por encima de los 15, pero ya no puedo usar el 650 porque no es un tanque atmosférico. Entonces ya me quedo en ese limbo.
Y ese código, en particular el API 620, que también dimos un curso tiempo atrás de tanques, te hace una mezcla entre el 650 y el ASME 8. O sea, si has trabajado con esos dos, cuando llegas al 620, no es difícil de entenderlo. Cuando te lo topas de entrada sin haber entrado a los otros dos, sí es un poco tedioso comprender dicho código. Bien, vamos a lo que es la función del electrodo, los tipos de electrodos. Como vemos el tipo de electrodo que tenemos, la función del revestimiento tiene tres funciones. Una función metalúrgica, una función eléctrica y una físico-mecánica. La metalúrgica, primero, como ya hemos hablado, es dar la protección gaseosa, generar la escoria, que también me sirve para proteger durante el enfriamiento del cordón de soldadura, aportar elementos aliantes, ya que la varilla, el núcleo, es una varilla de acero al carbono común y corriente. Los aliantes van en el revestimiento. Por decir, voy a soldar una aleación de níquel. La varilla del centro sigue siendo acero al carbono. Los aliantes de níquel que necesita mi soldadura están en el revestimiento. Aparte de que por las características de los elementos aliantes también ayuda a la acción de refinamiento de grano. ¿Sí? Este ya es un poco más, un tema más metalúrgico, para evitar de que los granos al interior sean gruesos y, bueno, por cuestiones de esfuerzo, sean propensos a tener fallas a la larga cuando ya entra a servicio. Características eléctricas, también el revestimiento me ayuda al encendido y a estabilizar el arco, por eso es la característica de que se mantenga bien el revestimiento para evitar lo que a veces tenemos como falla llamado soplo magnético, que puede estar partido el revestimiento y en vez de salir por la punta el arco eléctrico, se me sale por los lados y me puede causar problemas en el cordón. Aislación eléctrica. Si se le ocurriera tocar con la mano el revestimiento durante el cordón de soldadura, que aunque no sé por qué lo haría, no debería pasarle nada, está aislado, ¿no? Pero da esa protección. Y la parte mecánica, bueno, dependiendo del tipo de familia de electrodos, va a influir en la forma que se hace el depósito. Tenemos electrodos que son de alta penetración, tenemos electrodos que en cambio son más para presentación. Eso va a depender qué tipo de revestimiento esté utilizando. Dependiendo del revestimiento, yo puedo utilizarlo en cualquier posición, es decir, plana, vertical, sobre cabeza, horizontal. Y me mejora el tema de la transferencia de calor. Tenemos otra pregunta por ahí. A ver, de Leonardo. El D11, a ver, en el D11, asimismo tienes que soldar, tanto el D11 como en el ASME 8, perdón, en el ASME 9, la probeta del soldador es única. El API 1104, ahí sí puedes hacer en cambio uno y uno al lado, cada lado. ¿Por qué? En el sentido de que es la filosofía de cada código. El ASME, el código ASME en sí, su filosofía es la calidad de la soldadura. Entonces, cuando uno ve el código ASME, sea de tubería, sea de recipiente a presión, y te vas a los requisitos, tanto para calificar procedimientos, calificar soldadores, y ya la soldadura en sí, en la aplicación, vas a ver que los tipos de defectos que te permite son bien restrictivos. En cambio, cuando tú vas al API 1104, que es oleoductos, que son soldaduras prácticamente campo traviesa, la filosofía que maneja el API en ese caso particular es producción. Yo quiero ser rápido. ¿Sí? Entonces, de hecho, tiene tiempos de que tú mides entre que hiciste el primer cordón y el segundo cordón, el tiempo de limpieza. Es una variable esencial en ese código. Entonces, como tengo que ser rápido, yo voy por rápido a sacrificar un poco la calidad del cordón de soldadura. Entonces, yo voy a encontrar que los criterios son bien diferentes al ASME. Me va a permitir mayor longitud de escoria retenida. De hecho, me permite tener faltas de fusión, el API 1104. El D11 o el ASME 8, tener falta de fusión, así sea de 1 milímetro, eso ya se considera defecto y se fue a reparación. Yo tengo 1 milímetro de falta de fusión en el API 1104 y eso no lo voy a reparar. Y estamos hablando de que a veces puede ser una tubería, un ducto, campo traviesa que va llevando gas de un punto al otro y que va atravesando media ciudad. ¿Puede tener falta de fusión por API 1104? Sí.
puede tenerlo. Y no hay problema, porque el código lo permite. ¿Que puede fallar? Sí, podría fallar si han fallado los oleoductos y los gasoductos. ¿Pero le puedes reclamar algo al constructor? No, porque el constructor te va a decir que lo hizo acorde al código. Cosa que en cambio del D11, como es el caso de estructuras, o el ASME 8, no te lo tienen permitido. En un recipiente a presión tener una falta de fusión y que se le escape al inspector y con eso entre a operar en un punto bien propenso a falla. Y ya cuando toca hacer el análisis de falla, puede salir de que fue por una falta de fusión, pedirán los papeles, el dossier de calidad en su momento y alguien revisará la película y a alguien se le escapó una falta de fusión, por ejemplo. Y uno revisa el código y te dice, falta de fusiones, tolerancia, 0. No puede haber. ¿Sí? Pedro Barahona pregunta, ¿algún proyecto donde se utilice demanda crítica que dice el D18, el suplemento sísmico? Bien, el suplemento sísmico en la parte estructural es un poco más estricto que el D11. El D11, digamos que nuestro genérico en estructuras, de hecho en inspección, el D11 solo te manda inspección visual. Ya cuando entras a la parte sísmica, ya no solamente vas a tener que hacer inspección visual, ya te toca meter ensayo volumétrico como ultrasonido y aparte en juntas de filetes partículas magnéticas. Ya un poquito más adelante llegamos al tema de normas y ahí vemos algo al respecto, más que todo para la normativa propia de Ecuador en particular. Dentro de los electrodos lo que hay que tener en cuenta es cómo es su nomenclatura. Nomenclatura, por ejemplo, dicen, tengo un electrodo 7018, tengo un electrodo 7024, un electrodo 6010. ¿Qué es lo que me quiere decir? Bueno, la E de adelante es simplemente para decir que es un electrodo, pero los dos primeros números, el 60, 70 o 80, es prácticamente la resistencia en libras por pulgada cuadrada multiplicada por 1000. Entonces, un electrodo 6010 lo que quiere decir que tiene como resistencia la rotura mínima de 60.000. Ah, no, que voy a soldar con un 8018. Bueno, su resistencia va a ser 80.000. De ahí tenemos el siguiente número, el tercero, es el que me va a indicar la posición en que lo puedo utilizar. Si es 1, quiere decir que yo lo puedo utilizar en todas las posiciones. Vertical, plana, sobre cabeza, horizontal. Si tiene el número 2, ya es solo para plana u horizontal. Por ejemplo, tenemos en tanques normalmente se usa bastante el 7024. Para soldadura plana y horizontal no tengo problema. Que con el 7024 quiero soldar sobre cabeza, no voy a poder con ese electrodo. Obligado tendría que ir a un 7018, por ejemplo. Un 7016. Porque ese número 1 me permite soldar en cualquier posición que sea que necesite. Finalmente, el último número, eso va a depender el que me va a clasificar qué tipo de revestimiento tengo, corriente y polaridad. Revestimiento, los revestimientos pueden ser tipo celulósico, tipo rutílico o tipo de bajo hidrógeno. Cada uno tiene sus características. Y el tipo de corriente, bueno, puede ser corriente alterna, puede ser corriente continua. Hay electrodos que trabajan tranquilamente con cualquiera de las dos corrientes. Si es con corriente continua, de paso tengo que tener presente la polaridad, si es positiva o negativa. O hay electrodos en que le da lo mismo que usted le ponga el positivo o le ponga el negativo. Hasta ahí es la nomenclatura básica. Luego tengo lo que viene luego del guión, que no necesariamente lo tienen todos los electrodos, porque a veces en el mercado yo compro un 7018 y ahí me quedo ahí en seca, 7018. Si alguien ha sido un poco más observador, a veces se puede encontrar con electrodos que dicen 7018 raya 1. Y uno dice, bueno, ¿y 7018 raya 1? Y de paso usted va a ver, ¿y por qué me cuesta más el 7018 raya 1 que el 7018? Y usted compró el 7018 raya 1 y de pronto en su aplicación no lo necesita. Usted está haciendo una estructura que va a trabajar en un ambiente a 30 grados centígrados, como en la ciudad de Guayaquil, o en el oriente ecuatoriano, donde la temperatura está más alta, y no tiene requerimiento de impacto. De paso es para una estructura estática. Ni siquiera es para decir, bueno, vamos a hacer un puente que está sometido a carga dinámica. Pero bueno, usted se gastó 7018 raya 1. Ese raya 1 es un requerimiento de impacto que tiene en el momento de fabricación del electrodo.
¿Qué quiere decir? Que si usted compara un 7018 normal con un 7018 raya 1, y usted le hace pruebas de impacto a una temperatura determinada, el que tiene guión 1 tiene mejor comportamiento. Luego tiene los sufijos HZ, que básicamente tiene que ver con el tema de los requerimientos de hidrógeno difusible. Esto se usa normalmente en los electrodos de bajo hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Son electrodos en que yo quiero evitar que el hidrógeno entre en mi junta de soldadura, porque el hidrógeno puede provocar a la larga en servicio una fractura inducida por hidrógeno. Cuando yo hago mi soldadura por construcción, yo no voy a saber que mi estructura quedó contaminada por hidrógeno. Como el hidrógeno es el elemento atómico más pequeño, se va metiendo en los pequeños poros cuando no tengo un buen cuidado de un electrodo de bajo hidrógeno. Dejo que agarre humedad, no lo meto en el termo y así hago mi soldadura. Agarra toda esa humedad y queda contenida en la junta que hice. Luego, por el tipo de servicio puede fallar. Hace un tiempo atrás, un mall en Estados Unidos, en Florida, se cayó. ¿Y cuál fue la causa? Una fisura por bajo hidrógeno. No hubo un adecuado manejo en campo de los electrodos. Estaban soldando como había requerimiento sísmico. Cuando hay requerimiento sísmico, te piden que sí o sí el electrodo que utilices sea de bajo hidrógeno, es decir, un 7016, un 7018. Pero hay que tener el cuidado de el hidrógeno difusible. Entonces yo ya no puedo dejar mi electrodo a la intemperie, porque es uno de bajo hidrógeno, tengo que tenerlo en hornos. Lo saco de la cajita, y no es que lo uso inmediatamente, lo saco de mi cajita y lo meto al horno. En el código AWS, en el 5.1, en el 5.5, que también lo tenemos en el ASME2 parte C, ahí vamos a encontrar la tabla en la que deben de ser mantenidos. Algunos lo que hacen es meterlo en el termo del soldador. El termo del soldador es un termo de mantenimiento, es para mantener el electrodo caliente para un trabajo de 8 horas, pero no es un horno de mantenimiento. Porque esos termos, en el peor de los casos, nuevos, llega a 80 grados. Nuevo. Ya en la práctica de tanto uso, con suerte llegan a 60 grados. Por eso que yo tengo que tener en mi bodega un horno de mantenimiento. Ahí los tengo que mantener a mis electrodos y si uno revisa las temperaturas recomendadas, va entre 120 a 150 grados para eliminar cualquier indicio de humedad. Y cuando el soldador va a ver electrodos, saca y lo mete en el termo que debe estar conectado todo el rato. Ahí yo estoy teniendo un buen manejo de electrodos. Aparte de que al soldador le tengo que dar lo que necesita de ese día. Y hay bodegas que en cambio, porque no lo quieren ver al soldador, le llenan ese termo para no verlo toda la semana. Y ahí lo dejan en el termo. Con suerte lo dejan conectado de un día para el otro. Si no, ahí lo dejan desconectado. Ya el otro día ese electrodo no vale. Agarró humedad. Y esa humedad se ve transferida al electrodo, a la junta soldado. Esos electrodos deberían regresar a la bodega y el mismo código le va a decir cómo le hace el mantenimiento a ese electrodo que regresa. Lo tiene que calentar entre 300 a 450 grados para luego al otro día poderlo usar. Lo tiene que secar. Eso a veces no se hace. O sea, cuando uno va como fiscalizador o como auditor, uno va por ese lado y ya antes de irse a campo, el primer lugar que uno va, vamos a la bodega. ¿Dónde están los electrodos? Ah, ¿qué tienen? 70-18. Ok, ¿dónde está el horno? Ah, tienen un horno de mantenimiento. ¿Y el horno secado? No tengo. Bueno, listo, ya vamos levantando el primer hallazgo. Vamos a campo, que algunos soldadores no tienen termo. O tienen termo y no está conectado. Nuevamente, todo eso está en el ASME2 parte C, manejo de electrodos. Ahí es que le decía que esta marca, que vale a veces 3 veces más que las comunes, usa en su nomenclatura el sufijo H, que puede ser H4, H8, H16, y es cuánto hidrógeno deja difundir al interior. Entonces se le da una cierta resistencia a este maltrato a la intemperie. Si usted pone un 70-18 normal y un 70-18 raya H4, el tipo de soldadura que le hace con las mismas condiciones de descuidado que normalmente se sabe hacer, este electrodo que tiene el H4 le va a presentar menos problemas cuando usted le hace la inspección.
con respecto al otro. El otro es demasiado sensible a la humedad del ambiente y eso se transforma en poros en la soldadura. Tipo de revestimiento, bueno, como mencioné, tenemos los celulósicos, que normalmente son al 60-10, 60-11, o sea, los de sufijo 0 y 1, que son electrodos de alta penetración, normalmente utilizados para soldadura de raíz. Por ejemplo, el caso del 60-10 es un electrodo de corriente continua, electrodo positivo. El 60-11 puede soldarse con corriente continua o corriente alterna. Si usa corriente continua, con electrodo positivo. Ya entramos a la familia del 12, 13, 14, 2, 3, 4, y ahora son electrodos rutílicos. Ya son en intermedio entre los celulósicos y los que le vienen. Igual todavía me dan penetración, pero ya me dan también un mejor acabado visual. Normalmente se lo usa bastante en estructuras. Por ejemplo, el 60-13 es utilizado bastante en estructuras. Justamente por eso. Es un electrodo que no necesito el termo, como el 70-18, pero también de alguna manera me asegura penetración, como el 60-11, y la presentación del cordón que ha hecho mi soldador, por lo menos digamos que visualmente tiene una buena apariencia. Y luego tenemos la familia de los bajo hidrógeno, que tenemos el 15, tenemos el 5, 6, 8, que normalmente cuando tengo aplicaciones donde tengo impacto, necesito aplicaciones dinámicas o aplicaciones en el caso estructural sísmicas, de entrada me dicen, el electrodo que usted debe utilizar es de bajo hidrógeno. Quiere decir que me voy por la familia 5, 6 y 8. Más común el 70-18. Entonces, obligado, ya voy a tener que tener mi termo en campo. Si no tengo mi termo en campo, es como si hubiera agarrado cualquier otro de los electrodos que me está diciendo que no puedo usar. Aparte que los de bajo hidrógeno, al menos en el caso del 70-18, el revestimiento tiene polvo de hierro y al menos el 70-18 me da una mayor tasa de deposición que un 70-15, por ejemplo. Adicionalmente, los electrodos, si ya cambiamos de la AWS A51, que es para aceros al carbono, y pasamos a la AWS A55, encontramos la familia de electrodos para aleaciones. Si quiero soldar aceros al molibdeno, aceros al cromo molibdeno, aceros que tengan níquel, aceros que tengan alguna mezcla en particular, aquí voy a encontrar, y de paso en el anexo de la sección 5.5 voy a encontrar para qué me sirve cada electrodo, y me da recomendaciones de precalentamiento. ¿Sí? Entonces, ya tengo aplicaciones donde voy a tener que trabajar, aplicaciones de alta temperatura, voy a tener que elegir electrodos de cromo molibdeno, la familia B, de la B1 a la B9. A medida que me va aumentando la temperatura, voy a necesitar más cromo molibdeno en mi aleación, llegando al tope que es el P91. Yo tengo 9 cromo, 1 molibdeno, uso un B9. Normalmente ahí en calderas es eso. Ese es el más común en calderas. No que tengo requerimientos de tenacidad. No necesariamente porque trabajo a baja temperatura, sino a carga dinámica. O tengo que soldar las varillas de construcción. A veces en las propagandas vemos que nos mienten y nos dicen que la varilla de construcción se suelda con 70-18. Una cosa es que se funda y se haga la unión. Y otra cosa es que la unión funcione. Si uno revisa el AWS de 1.4, para el tipo de varilla que se usa en Ecuador, el 70-18 no es el electrodo adecuado. El electrodo adecuado ya ahí pasa a ser un 80-18-C1. Vemos que el C1 tiene níquel, y ese níquel lo que me ayuda es a darle tenacidad, resistencia a ese cordón que estoy haciendo. Ahora, si empiezo yo a tener aplicaciones de baja temperatura, por ejemplo, como las esferas que almacenan gas, que se hicieron en Chorrillos, que se hicieron en la Troncal, las que se hicieron en Cuenca, el tipo de material que se usó ahí, que fue un 537 clase 2,
que fue diseñado con una temperatura mínima de metal de menos 50, se soldó con electrodos de la familia C2. Yo ya necesitaba níquel por el tema de estar trabajando ya a baja temperatura. Porque el metal, el acero, a cierta temperatura, a medida que baja la temperatura, hay un punto en donde su comportamiento cambia. ¿Sí? Su comportamiento cambia. Entonces, ahí tengo requerimientos de tenacidad porque el código de diseño me lo pide. Rafael Espinosa pone el 7018 utilizaban procesos soldadores en construcciones de obras navales sin utilizarse termo. ¿Qué problemas podría surgir? Bueno, ahí estás teniendo que tu electrodo en sí, primero que está mal manejado. Si tú revisas el AWS, el A5.1, de hecho no estás cumpliendo la especificación dada por la AWS. De hecho, dentro de ese estándar, te dice manejo de electrodos. Y de entrada te vas a encontrar una tabla que hay ahí en ese código y que te dice cómo debe almacenarse, cómo se lo debe de manejar. Son un par de párrafos. Entonces, el hecho de que no lo estés utilizando, no lo tengas ni siquiera almacenado con temperatura en la bodega y de hecho de esa manera estés haciendo la soldadura, lo que vas a tener es dos problemas. Primero, que tu soldadura al interior puede ser porosa, porque el 7018, como es de bajo hidrógeno, si tú lo dejas en un ambiente húmedo, absorbe la humedad bien rápido. Sumamente rápido absorbe la humedad. Y esa humedad, cuando haces la soldadura, ¿dónde termina? En el cordón. Si has hecho una radiografía en su momento, vas a ver que a veces una falla común que puedes tener es nido de poros. ¿Dónde ocurre eso? Donde arrancaste a soldar. Porque toda esa humedad retenida al iniciar el arco se queda en el arranque. Y ahí queda toda esa zona porosa. Entonces esa zona porosa, ya sometida a las cargas a las que debe estar sometido el elemento, te puede ser un sitio donde se pueda nuclear una falla. Aparte de que tienes el problema del bajo hidrógeno. O sea, el problema de las fisuras por bajo hidrógeno es que nunca te das cuenta que tienes ese problema hasta el día que se rompió. O sea, esa es una falla metalúrgica que no avisa. De todas las fallas metalúrgicas que puede tener la soldadura, la única que no te das cuenta hasta el día que pasó y se vino abajo una estructura es la de bajo hidrógeno. A veces ocurren calderas que no precalentaron bien en las juntas que hicieron, el electrodo no fue bien mantenido, y como digo, el hidrógeno es el elemento atómico más chiquito que tiene el tamaño de átomo. Entonces el átomo de hidrógeno va metiéndose y pasando por toda la configuración electrónica, haciéndose paso por el acero y por cualquier elemento aliante hasta que llega al vacío, que es del pequeño poro que se haya quedado. De ahí se va acumulando. Y es como que tuvieras un pequeño recipiente a presión ahí en ese vacío. Y ahí va llegando y va llegando el hidrógeno. Hasta que en un momento prácticamente tiene la suficiente volumen y presión para que abra. A partir de ahí, ahí es lo que se dice metalúrgicamente, tienes la triple concentración de esfuerzos que puedes tener, y ahí te arranca una fisura violenta. Ni siquiera es que de a poquito en poquito se rompe. Como es un pequeño recipiente a presión, lo que hace es que es una rotura violenta. Y se abre el recipiente, se te abre la soldadura. De hecho, así a veces han explotado calderas. Tiempo atrás, creo que hace un par de años, no hace mucho, fue el problema de una caldera en Milagro. Un mal mantenimiento y el servicio explotó. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es mantenerlo, es manejo adecuado. Tienes que tener el termo, mantenerlo en el termo, mantener el horno. La recomendación es que hay que ver que depende de quién te venda. Pues no necesariamente hay vendedores que son técnicos y hay vendedores que no son técnicos. Si el vendedor es técnico, es decir, conoce de este manejo electrónico, te va a recomendar. Porque de pronto estudió algún tema de ingeniería o soldadura que estuvo relacionado.
pero no necesariamente el vendedor tiene que ser técnico y es lo que le interesa vender el electrodo. Entonces ahí no tienes un buen servicio postventa. De hecho, sí me ha ocurrido en otros lados, en otros países, en que a veces el mismo vendedor me dice, ¿qué tipo de calidad de electrodo tiene? Tengo de 3 calidades, la A, B o C. ¿Qué tan exigente es su proyecto? Ahí fue como, a ver, explícate cómo es ese A, B y C. Tengo el A que nunca le va a dar problema, pero vale tanto. Ahora, si usted no quiere pagar mucho, tengo el C, pero no me hago responsable de lo que le pasa a su trabajo. Si usted quiere algo baratito, se lo vende. Y obviamente eso es porque uno ya como técnico habla con la parte técnica del que te lo está vendiendo. Porque si lo dejas solita a tu departamento de compras, ¿cuál es el objeto de compra? Comprar lo que tú le pides a lo más barato. Entonces, si tú le pides un 70-18, él va a buscar la opción más barata. Si tú no le especificas nada. Te digo porque ya me ha pasado. De hecho, cuando tú le especificas, quiero un 70-18-1-H4 y lo quiero así. Y por ahí el proveedor, mira, te conseguí un electrodo más barato. ¿Y qué me conseguiste? 70-18. Oye, pero yo te pedí raya 1, raya H4. No, es que se vale 3 veces más. Este de acá está más barato. Y es que te tienes que poner a pelear con tu departamento de compras y justificar por qué quieres el otro. Justamente para evitar todo este tipo de problemas que podrías tener. Entonces, aquí tenemos los diferentes elementos aliantes. Por ejemplo, para el caso de oleoductos, tienes los sufijos P1, P2, te puedes encontrar un 6010 P1. Ese, comparado al 6010 normal, tiene un mejor rendimiento cuando se trata de ductos campo traviesa. Un 70 o un 8018 P2, si que quieres hacer el acabado con 8018. Ese es un tipo de electrodo apto para pipeline, por eso es la P, es de pipeline, para ductos. Bien, ahora, ¿qué aplicaciones industriales tenemos con el proceso SMAO? Bueno, hay diferentes normas de construcción. Aquí las voy a nombrar en base a las fotos que están ahí. Tenemos la típica, la más común, que es la AWS de 1.1, con su suplemento que puede ser el de 1.8, que es el suplemento sísmico. También tenemos el de 1.7, que es para reforzamiento y reparación de estructuras. Ahí podemos utilizar tranquilamente el SMAO. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, en la foto que viene abajo, justamente terminando las calderas que decía en México, tienes el área de energía. Eso es bajo ASME 1, ASME 1, ASME 8, B311, diferentes códigos ahí. Lo puedes utilizar en tanques de almacenamiento construido con el API 650 o el API 620, como la foto que está en medio abajo. Es un proyecto, al menos acá en la selva ecuatoriana, para los que no son acá de Ecuador. La foto de arriba, bueno, la foto de arriba es así, la bajé de internet por si acaso, que es la foto del buzo que está soldando. Pues, no me ha tocado todavía soldadura submarina. Me parece interesante el tema, sí he leído bastante, pero hasta la fecha me ha tocado. Pero eso es común para las aplicaciones de todas las plataformas, que en el caso de México tienen bastantes plataformas en el Golfo. Y usted no va a sacar la plataforma para repararla. Obligado le toca mandar a un buzo que haga todo el trabajo de reparación bajo el agua. Y hay electrodos debajo de SMAO, diseñados ya con la AWS 3.8, si mal no me equivoco, que tiene recomendaciones particulares de fabricación de ese tipo de electrodos. ¿Qué quiere decir? De que ya de por sí va a estar en un ambiente húmedo, porque el electrodo va a estar mojado, sí o sí, y tiene la característica de poder arrancar el arco ahí bajo el agua. Entonces, una vez que arranca el arco lo que hace la capa gaseosa es abrir y sacar el agua alrededor para hacer la junta de soldadura. Y por eso es que también los soldadores que se dedican a eso también tienen su costo particular, porque mientras más profundo, más caro es el soldador, porque tampoco puede estar sumergido mucho tiempo, aparte de los riesgos en sí que conlleva hacer esa soldadura. Recuerden de que ese casco que lleva tiene el vidrio negro. Entonces, cuando él está tratando de arrancar el arco ahí metido de paso bajo el agua, él no está viendo, pues. Él empieza a ver una vez que arranca el arco. Entonces, sí, tiene sus particularidades la soldadura submarina. Esperemos que en algún rato me toque algún proyecto de esos ahí.
Porque así como hay el que suelda, también hay el que inspecciona. O sea, el curso de buceo lo tengo. Ahora me falta tener la, la oportunidad de poder inspeccionar bajo el agua. Tenemos una de las esferas que se construyó en los proyectos del Ecuador, esa es la de Chorrillos, en cambio, diseñada bajo ASME 8 División 2. Ahí está en el momento que le estaban haciendo el tratamiento térmico. O cuando aplicas el API 1104 para montaje de ductos campo traviesa, asimismo en algún lugar recóndito de la selva, en donde prácticamente vas avanzando en la línea. Pues, ¿no? Ahí tú vas a encontrar en cada código de construcción requerimientos particulares. De pronto lo que a mí me pide el D11 para mi soldadura con electrodos, para la estructura, no necesariamente son los mismos requisitos que voy a encontrar en los otros códigos. ¿Sí? Entonces, por eso digo que a veces cuando utilizamos bastantes códigos, a veces en nuestras cabezas se crea nuestro propio código, porque empezamos a mezclar, y realmente tenemos que tener claro de que, a ver, esto me aplica en D11 y lo que me aplica en D11 no me tiene que aplicar en ASME 8. No, que en el ASME 8 me pide así, sí, pero yo estoy con D11 en este momento. Por ejemplo, el D11 me permite tener procedimientos precalificados. En el ASME no tengo eso. Por ejemplo, el D11 le pide a veces que haga precalentamiento a partir de un cierto espesor. Y ese espesor no me va a coincidir con el ASME. Wilson, ahí también en los precalificados también hay reglas, pues, ¿no? Se ve de todo en campo, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que ya mismo viene, pero hay reglas. Yo quiero usar el precalificado para evitarme calificar el procedimiento. El código mismo me dice, a ver, si usted hace esto, se olvida de calificar el procedimiento. Solo lo escribe, califica a sus soldadores y se fue a hacer el trabajo. Usted sale con alguna ocurrencia que no está en el código no se hace problema. Si usted no quiere seguir mis recomendaciones que están dadas en un pocotón de tablas, bueno, no hay lío. Califica el procedimiento como sigue en la siguiente sección. Y solucionado el problema para el D11. O sea, el D11 es claro. Y no me quiere hacer caso, bueno, califica el procedimiento, hágalo como usted quiere. Entonces. Por ejemplo, para el D11 es una variable esencial la posición en que usted calificó el procedimiento. Dice, yo califiqué el procedimiento sobre cabeza. Habrá que ver si sobre cabeza le permite soldar en horizontal, en el D11. Revisa el D11 y resulta que no. También tiene que haber hecho una probeta en esa posición. Cambia el ASME 8, y el ASME 8 le da lo mismo en qué posición usted haga la calificación del procedimiento. Si lo hizo sobre cabeza, si lo hizo en plana, si lo hizo horizontal, le da lo mismo. No le interesa el ASME. Pero usted calificó en plana y con plana puede soldar sobre cabeza. Son dos criterios diferentes que maneja el código. Entonces a veces hacemos procedimientos, queremos calificar multicódigo, pero tengo que ver bien qué me pide el uno y qué me pide el otro. Claro, también lo que nos pasó ahora último, ¿no? El tema de cortocircuito, ¿no? El modo de transferencia. No hay precalificado cuando, en el D1.1 para modo de transferencia cortocircuito. Claro, para el caso para los que suelden con alambre, con el GEMAO, dice, no, el GEMAO sí tiene precalificado. Sí, pero lean las letras chiquitas. Las letras chiquitas dice, excepto cortocircuito. Y ahí se le vino abajo, pues, que es precalificado. De hecho, eso es lo que a veces se toma en los exámenes de CWI. Todas esas excepciones que hay por tablas. Por ahí van toda la mayoría de preguntas. Un error común también cuando califica a los soldadores. La mayoría los califica con radiografía, y está bien, me permite el código hacer. Pero luego vienen las letras chiquitas o las excepciones. Excepto cortocircuito en el caso del GEMAO. Excepto si que está soldando aluminio, si está calificando en aluminio, al soldador no lo puede calificar por radiografía. Lo tiene que calificar por doblado. Me ha tocado a veces cuando revisar los papeles de los talleres, que normalmente ahí es donde usan GEMAO, el alambre, y me mandan todo el listado de sus soldadores calificados. No lo mandan a tiempo y de paso ya están hecho el trabajo. Y toditos calificados con radiografía y todos utilizaron cortocircuito. Lo mismo me ha pasado. La pena del mundo. Típico. Toca rechazarle todos los soldadores y todo el trabajo hecho porque tienen que calificar de nuevo y ojalá pasen, porque es por doblado. Si no, todas Y las procedimiento que no precalificado. pasó, fuera.
Y procedimiento precalificado todavía. Y precalificado. Y a veces en algunos casos está firmado por un CWI. Pero bueno, de todo se encuentra. Caso particular, bueno, quizás, bueno, los amigos que no son de Ecuador, obviamente esta norma no la van a conocer, pero en el caso de Ecuador tenemos la norma ecuatoriana de la construcción, el capítulo particular de las estructuras de acero, que no necesito en el caso de Ecuador que me la mencione el contrato, por si acaso. Estoy en Ecuador. Como es una norma, es obligatorio cumplirla, aunque el que me contrató no me la mencione. Entonces, este código tiene sus condiciones de quién diseña, cómo diseña, quién puede hacer el control de calidad, qué ensayos se necesitan las estructuras de acero. Como es una norma ecuatoriana de uso obligatorio en Ecuador, si viene un fiscalizador y le pide que haga todo lo que está ahí, usted no me va a venir con la excusa, oiga, pero yo no lo consideré en mis costos, porque eso no decía el alcance del contrato. Y es cuando uno le pregunta, ¿y en qué país está el proyecto? En Ecuador. Ah, entonces la norma es obligatoria. Pues. Como que usted me diga, yo no conozco la Constitución. Ah, eso es problema suyo por no conocer la Constitución del país en que se encuentra. Entonces hay que tener presente siempre las normas locales. Como tenemos amigos ahorita de diferentes países, en México han de tener su norma particular, en Perú también, en Chile, en Honduras. Entonces, tienen que también ver aparte, por más que en el contrato me digan, no, mi estructura va a ser por AWS de 1:1, ver qué normativa hay localmente para ver qué también me aplica. Por ejemplo, para el caso del código ecuatoriano, ¿qué es lo que dice? ¿Quién puede ser inspector de soldadura? Según para el caso de estructuras. Textualmente está copiado. Profesionales responsables para la inspección de soldadura deben ser o inspectores certificados por la AWS o en su defecto ingenieros mecánicos, industriales o civiles que tengan un título de tercero o cuarto nivel en tecnología de soldadura o de inspección de soldadura. O sea, no basta con ser ingeniero mecánico, industrial o civil. Aparte, tienen que tener, ya sea de tercero o de cuarto nivel, algo relacionado a tecnología de soldadura e inspección de soldadura. Aparte que debe estar familiarizado con el D11 y el D18. ¿Por qué el D18? Porque el código estructural de acero de la norma ecuatoriana de la construcción está basado en el D18. Si uno después se va al capítulo de control de calidad y resulta que no, es que en el contrato me dijeron D11. Sí, en D11 solo la inspección visual es obligatoria. Pero como la norma ecuatoriana está escrita con D18, resulta que tengo que hacer en las juntas a tope ultrasonido y en las juntas a filete partículas magnéticas. Obligatorio. En cierto porcentaje. ¿Que no lo consideran sus costos? Bueno, ¿qué se puede hacer? Yo como fiscal no se lo voy a aprobar si yo soy el fiscal. Ahí estaba la norma ecuatoriana, siempre estuvo. ¿Verdad? Ojo con eso, ojo con las legislaciones locales de los países donde ejecuten los proyectos. Podemos encontrarnos sorpresas en ese aspecto. Efectos que me afectan a la soldadura, bueno, tenemos el material consumible que elija, el diseño de junta que me ponga la ingeniería, el procedimiento que escriba, el plan de inspección que ejecute. Lo más básico es la inspección visual, pero usted puede hacer ultrasonido, partículas, tintas. Eso va a influir en la calidad de soldadura que al final voy a presentar. Y una construcción adecuada. Si se da cuenta ahí el soldador tiene su soldador, está protegido para que el aire no le juegue una pasada. Puede dejarlo en la intemperie, pero eso me va a afectar la calidad de la soldadura. Ya para ir terminando, procedimientos de soldadura, obviamente como dije, esto es generalizado, no vamos a entrar mucho al detalle. De manera general, no importa el código, el procedimiento de soldadura, siempre la compañía que lo va a usar es el responsable de escribirlo. Usted revisa el D11, revisa el ASME 9, el responsable de escribir el procedimiento es la compañía que lo va a usar. No, que se lo voy a pedir a la universidad, sí, y me viene con el logo de la universidad. Sí, pero ese es un procedimiento para que la universidad lo use. ¿Dónde está el logo suyo? ¿Dónde está la firma de alguien de su empresa? Que usted lo contrate para que se lo elabore, pues es una cosa.
pero usted tiene que darle el formato para que salga en el formato suyo. Y no necesito yo la firma solamente del que lo contraté. Alguien de la empresa que la va a usar tiene que firmar como responsable. Por eso hay elaborado, revisado, aceptado. O sea, Sí. ellos tienen que estar ahí Sí. figurando. De hecho, los códigos en este tema de elaboración y calificación de procedimientos piden que cuando se está haciendo el cupón para calificar el procedimiento, esté presente alguien de la empresa a la que va a ser dueña del procedimiento. No es que, no, ahí que suelen y después me avisan cómo le fue. No, tiene que mandar a un inspector, a alguien de su empresa y que esté paradito viendo cómo hacen el cupón. Ya después los ensayos de laboratorio de rotura, tensión, bueno, ahí si quieren no va. Pero cuando están haciendo el cupón en sí, debe estar presente. Al menos el ASME 9 es bien claro con eso. Alguien tiene que estar presente ahí. Y usted ese procedimiento luego lo valida según lo que dice su sistema de gestión. ¿Quién es el autorizado a firmarlo? Ahora, los códigos normalmente para evitar que para cada material que a usted se le ocurra soldar genere un sinnúmero de procedimientos, ahí los tienen agrupados por tipo de familias y características mecánicas a los diferentes materiales. En el caso de la WS por grupos, en el caso del ASME por números T. Ahí los van agrupando según características mecánicas. Que son características para calificación, no para que, no, hoy día no tengo a 516 grados 70, que es un P1, y ve, el A36 también es un P1. Entonces reemplacemos el 516 grados 70 por un A36 para ser recipiente a presión. No. Para el cambio de diseño de ese tipo no es el objeto del código. Solamente para calificar procedimientos. Más no para hacer esos cambios al material. Los códigos pueden tener en algunos casos procedimientos precalificados. Habría que ver qué condiciones me pone. En el caso del ASME no hay eso. Ahí sí o sí tiene que calificar su procedimiento. Pedro Barahona pregunta si los requisitos de licitación son mínimos del AWS. Sí, tú puedes cotizar con el de 1-1, no hay problema. Pero si por haber motivo, ya te digo, de la fiscalización, o sea, si tú me pones de fiscal, eso te puede haber hecho el contrato. Y está bien. Pero la legislación ecuatoriana la tienes que cumplir en el caso que estés en Ecuador. O sea, de eso no te salvas. Porque Sí, ya pero es una normativa ecuatoriana que sí o sí se debe claro, cumplir. Ni siquiera el contrato no me necesita nombrar a la D11. De pronto este contrato yo quiero que me hagas una estructura. Y no te digo bajo qué, no te digo el código, no te digo nada. Tu obligación es cumplir la norma ecuatoriana de la construcción. Aunque no te diga nada del contrato. Ahí vas a encontrar quién diseña, cómo se construye, quién puede ser el que esté al frente de la construcción, porque eso sí te define la norma ecuatoriana de la construcción. No es que yo ponga a cualquiera a dirigir la obra. En la norma ecuatoriana de la construcción define qué tipo de profesional es el que puede estar a cargo, qué tipo de profesional es el que diseña y qué tipo de profesional es el que inspecciona. Ojo con la norma ecuatoriana de la construcción, peguen un ojo. Desde el 2015 está, por si acaso. ya, Wilson, pero digamos, no sé de dónde nos escribe nuestro amigo, pero digamos que si en un proyecto los requerimientos mínimos son menos exigibles, menos difíciles de cumplir que la AWS, ¿qué hace? Es decir, Bueno, suponiendo de que puede ocurrir, hay países que no tienen norma. Entonces, como no tienen norma, ahí sí va a ser, si te dice el mínimo el de 1-1, vas a tener que hacerlo del de 1-1. No tienes más. De hecho, te puedes encontrar el peor caso. Estoy en un país que no tiene un código particular y de paso mi cliente ni siquiera me mencionó ningún código. Entonces, prácticamente ahí sí, tú eres libre de seleccionar contra qué vas a diseñar, porque tu cliente ni el país te impone, ni tu cliente te impone. Ahí como quien dice, uno solito elige con qué se va a castigar. Porque como uno hace el diseño y dice, no, es que yo estoy diseñando con la ISC 316 y mis soldaduras, como yo quiero garantizarlas, voy a cumplir los requerimientos a la AWS de 1.8.
El cliente no me pidió, pero yo solito elegí eso. Pero después no se queje, pues. En ese caso el cliente me dio libertad y yo solito cogí ese camino. Ya después no tengo opción a quejarme. De hecho, a veces tenemos clientes que son más especiales y me piden más allá de lo que me pide el código. De ahí ya el contrato es el que vale. Digo porque en algunos casos a veces queremos reclamarle al cliente, está que exige porque eso lo puso en su procedimiento, en su contrato, y uno le quiere sacar el código. Pero aquí en el AD1, en el WSD 1.1 no pide. Sí, sí, pero yo en el contrato sí te pedí, así que lo vas a hacer porque el día 1 del contrato tú sabías que lo ibas a hacer. Porque lo que está en el código es lo mínimo. Así De es, ahí, ahí está claro. por ejemplo, podemos calificar diferentes procedimientos: alambre, palillo, arco sumergido. En el caso de nosotros, en este caso, solo estamos con el palillo. En los códigos usted va a encontrar cuáles son las variables esenciales, sea ASME9 o de 1.1. Y por ejemplo, que obviamente cuando vemos al detalle el ASME9, que se explica este diagrama de flujo, porque normalmente en los cursos para certificarse CWI este diagrama de flujo no se lo enseña. Usted de alguna manera mágicamente va a aprender a calificar procedimientos y usted se hizo CWI y mágicamente como CWI al día siguiente usted ya sabe calificar procedimientos, porque eso no está escrito en ningún lado. No hay ahí que le digan cómo se califica, cómo escribe un WPS. O sea, bajo la práctica usted termina aprendiendo a la brava, pero alguna vez un inspector autorizado del ASME, cuando estábamos en este proceso de recertificación de las estampas de la empresa ya por el 2009, ahí, digamos que hizo este cuadrito ahí en un papelito. Bueno, ahí lo que hice fue hacerlo PowerPoint, pero ahí fue más o menos que me explicó: a ver, ¿quieres calificar un procedimiento según ASME9? Haz todos estos pasos. Escribe un procedimiento preliminar, selecciona el cupón que vas a calificar, suéldalo, coge las variables después de que lo soldaste, ahora sí corrige el que hiciste, anda, haz todas las pruebas de laboratorio, y si te resulta, listo, ya tienes el WPS. No te resulta, vuelve para atrás, corrige, vuelve a soldar, y cuando te resulte, que te quedó tu WPS. Eso no va a encontrar en ningún lado, por si acaso. Eso está ahí. Lo comparte Wilson. O sea, yo se lo resumí creo que en un minuto, pero eso me costó con el inspector autorizado. No necesariamente, a veces andan de buen genio, pues no, a veces son medio cascarrabias en algunos casos. Porque el inspector autorizado considera que la persona que está al frente del proceso de certificación del ASME se conoce al derecho y al revés el código. O sea, el inspector autorizado nunca te va a decir, a ver, mira, aquí tienes que hacer con esto, al revés, te pasa tomando elección. Bueno, vas a calificar el procedimiento, ¿con qué sección del ASME9 lo tomas? ¿Cuál es la tabla que te aplica para SMAU? No se debe saber, pues, no, es que tengo que ir a la QWB 252. Ok, listo. Vas a recibir el material para ASME8, ¿con cuál lo recibes? No, con los lineamientos que dice UG10. ¿Y qué te dice el UG10? Te empiezan a tomar lección. No te va a decir, vas a recibir el material, no te olvides de ir al UG10. No, al revés. Porque si te quedas en blanco, no le pesa la mano al inspector autorizado. A ver, tú mismo ábrete la no conformidad. A la brava uno termina aprendiendo. Entonces, no sé, hay que aguantarse a veces. Un poquito cascarrabia. Pero a la larga uno termina aprendiendo con los inspectores autorizados, pues, ¿no? Y bueno, aquí estamos en el procedimiento. Cuando alguna vez calificamos en tubería los procedimientos de soldadura. Y finalmente tenemos al soldador. Ya tenemos nuestros procedimientos, nos falta el soldador. Y el objeto de calificarlos es que pueda hacer la junta según lo que requerimos. ¿Sí? Le toman la prueba, lo somete a ensayos mecánicos y al final lo que usted quiere determinar es que esa soldadura sea apta y que cumpla el WPS, pues, ¿no? Y aquí estamos en la foto de arriba es en República Dominicana tomándole prueba a un soldador. Abajo es para tanques que estamos tomando en placa en Ecuador. Entonces ahí tomándole la prueba, viendo qué está haciendo. De hecho, a propósito me pongo ahí para evitar los acomedidos cuando están dando prueba a los soldadores, que se coloquen ahí para que les estén soplando, súbele, bájale el amperaje, aguántate que te estás quedando sin falta de fusión. No. Al momento de la prueba el soldador da solito. Porque cuando está soldando la tubería, en el caso de la tubería en campo, no hay nadie que se meta al dentro de la tubería a decirle cómo está soldando.
tiene que tener la habilidad de poder hacer la soldadura en sí. Y bueno, esto ha sido la charla. Muchas gracias. Como saben, todo el proceso MAO lo podemos aplicar en diferentes industrias, en industria petrolera, industria minera, generación de energía. En todas nos encontramos estructuras, tuberías, tanques, recipientes. Y podemos usar el proceso más común, que es el SMAO. Así es, Wilson, así es el más sencillo y es uno de los más utilizados, ¿no? Lo puedes usar en estructura, en tubería, como habíamos hablado del tema combinado, usar el electrodo, digamos, para el pase raíz, 60-11, 60-10, luego hacer los rellenos con el otro proceso, o todo con el mismo proceso de soldadura palillo, SMAO, bueno, leemos SMAO, pero bueno, vulgarmente le decimos palillo, ¿no? Acá en el país. Entonces, para mí, bueno, muchas gracias, Wilson, por tu tiempo y muchas gracias a todos. Tendremos mucho más. Estamos retomando el tema de estas charlas. Van a ser muy frecuentes y siempre vamos a tomar en cuenta todos los comentarios que ustedes nos escriban para ver qué más quieren, qué más necesitamos, en dónde más queremos entrenarnos, capacitarnos. Esa es la idea, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y esperemos vernos pronto. Muchas gracias, Wilson. Un abrazo. Gracias a todos por la asistencia.